Bienvenidos a la Noche Oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Reyes, y trabajo para el Servicio de Recolección de Basura Municipal aquí en Guadalajara desde hace 14 años. La mayoría de la gente piensa que nuestro trabajo es simple: recoger bolsas, tirarlas al camión, seguir con la ruta. Pero cuando trabajas el turno de madrugada como yo, recoges basura en calles vacías donde la ciudad duerme, te das cuenta de que ves cosas que la gente normal nunca ve. Y hace 7 meses vi algo que me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre lo que realmente pasa en las calles cuando todos duermen. Mi ruta es siempre la misma. Empiezo a las 2 de la mañana en la colonia Chapalita y termino como a las 6 en Santa Tere. Trabajo con mi compañero Esteban. Él maneja el camión, y yo voy atrás recogiendo las bolsas con otro compañero que rota cada semana. Esa semana me tocó trabajar con un chavo nuevo, Rubén, que apenas llevaba 2 meses en el trabajo. Era su primera vez en el turno nocturno. Todo empezó un miércoles como a las 3:30 de la mañana. Íbamos por una calle tranquila de casas residenciales cuando vi algo raro en una de las esquinas. Había como 20 bolsas de basura amontonadas frente a una casa, pero eso no era lo extraño. Lo raro era que nunca había visto basura en esa casa antes. Yo paso por esa calle 3 veces a la semana desde hace años, y esa casa siempre está oscura, sin basura afuera, como si nadie viviera ahí. Órale, esta casa sacó un chingo de basura, dijo Rubén. Le comenté que era raro, pero bueno, era nuestro trabajo recogerla. Nos bajamos del camión y empezamos a cargar las bolsas. Eran bolsas negras normales, pero pesaban bastante. Cuando agarré la primera, sentí algo duro adentro, como si fueran libros o cajas. Rubén agarró otra y hizo una mueca. «Huele raro esta basura», me dijo. Tenía razón. No era el olor normal de basura orgánica o desperdicios. Era un olor extraño, como medicinal mezclado con algo dulzón que me revolvió el estómago. A lo mejor tiraron medicina vencida o algo así, le dije, aunque tampoco estaba convencido. Seguimos cargando las bolsas al camión. Cuando íbamos en la bolsa número 15, escuché un sonido que venía de adentro de una de las bolsas que ya habíamos subido al camión. Era como un rasguño, como si algo adentro estuviera moviéndose. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Rubén. Él negó con la cabeza. ¿Qué cosa? Subí al camión para revisar de dónde venía el sonido. Puse mi oído cerca de las bolsas y allí estaba de nuevo. Ese rasguño venía de una bolsa mediana que habíamos subido hace unos minutos. «Hay algo vivo ahí adentro», le dije a Rubén. «A lo mejor es un animal que se metió a escarbar», dijo él. Pero ese sonido no era de un animal escarbando. Era más deliberado, como si algo estuviera tratando de salir. Agarré la bolsa con cuidado y la bajé del camión. La puse en el suelo y saqué mi navaja para abrirla. «Ten cuidado, puede ser una rata o algo que te muerda», me advirtió Rubén. Corté la bolsa lentamente. Adentro había ropa vieja, trapos sucios y una muñeca antigua de porcelana con un vestido blanco sucio. Tenía los ojos abiertos, de esos que parpadean cuando las mueves. «Era esta cosa», le dije a Rubén mostrándole la muñeca. «Seguro se movió con nuestros jalones, y por eso sonó». Aunque honestamente no estaba tan seguro, el sonido había sido muy específico. Tiré la muñeca de vuelta en la bolsa, y terminamos de cargar el resto de la basura de esa casa. Eran casi 30 bolsas en total, una cantidad ridícula para una casa donde supuestamente no vivía nadie. Subimos al camión, y Esteban arrancó para seguir con la ruta. Íbamos por la siguiente calle cuando escuché de nuevo ese sonido de rasguño, ahora más fuerte y más insistente. «¿Ahora sí lo escuchaste?», le pregunté a Rubén. Él asintió con cara de preocupación. El sonido venía definitivamente de la parte trasera del camión donde habíamos tirado las bolsas de esa casa. «Esteban, detente un momento», le grité. El camión se detuvo, y Rubén y yo nos asomamos a la parte de carga. Las bolsas estaban ahí amontonadas con el resto de la basura que llevábamos de otras casas. Pero algo estaba diferente. La bolsa que había abierto, la de la muñeca, ahora estaba hasta arriba del montón cuando yo la había dejado hasta abajo. «¿Tú moviste esa bolsa?», le pregunté a Rubén. Él negó con la cabeza.
Se veía pálido. El sonido de rasguño seguía, ahora acompañado de otro sonido, como de algo arrastrándose entre las bolsas. ¿Saben qué? Vámonos ya a tirar esta carga, dijo Esteban desde la cabina. Tenía razón. Ya llevábamos el camión casi lleno, y teníamos que ir al relleno sanitario a vaciarlo antes de seguir con el resto de la ruta. Nos dirigimos al basurero que está en las afueras de la ciudad. Durante todo el trayecto, ese sonido no paró. Era constante y cada vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de abrirse paso entre la basura. Llegamos al relleno sanitario y retrocedimos el camión para vaciar la carga. Activamos el mecanismo y toda la basura empezó a caer. Las bolsas rodaron y se esparcieron en el área designada. Cuando terminó de caer todo, los tres nos quedamos viendo la montaña de basura. Y entonces la vimos. La muñeca estaba ahí, parada en medio de la basura. No tirada, no acostada, parada sobre sus pies como si alguien la hubiera acomodado así. «Eso no es normal», susurró Rubén. Ninguno de nosotros quería acercarse. Esteban arrancó el camión. «Vámonos. Ya no es nuestro problema». Tenía razón. Ya habíamos vaciado nuestra carga. Regresamos a la ciudad para continuar con la ruta, pero yo no podía quitarme la imagen de esa muñeca parada entre la basura, con sus ojos de vidrio mirando hacia el camión. El resto de la noche fue tranquilo hasta que regresamos a pasar por la misma calle de esa casa. Eran como las 5:30 de la mañana. Ya casi amanecía. Cuando llegamos frente a la casa, me quedé helado. Había más bolsas de basura afuera. No eran las mismas que habíamos recogido. Eran nuevas. Tal vez unas 10 bolsas más amontonadas en el mismo lugar. No puede ser. Nosotros ya recogimos aquí hace 2 horas. Dije incrédulo. Esteban se bajó del camión y caminó hacia las bolsas. Se agachó a revisar una y de inmediato retrocedió. «Estas bolsas están heladas», dijo, como si las hubieran sacado de un congelador. Rubén y yo nos miramos sin saber qué hacer. «¿Las recogemos?», preguntó Rubén con voz temblorosa. «Es nuestro trabajo», respondí, aunque yo tampoco quería tocar esas bolsas. Nos acercamos, y efectivamente, las bolsas estaban frías al tacto, muchísimo más frías de lo normal. Empezamos a cargarlas rápido queriendo terminar pronto. Cuando agarré la última bolsa, sentí que algo me jaló desde adentro. No fue mi imaginación. Algo definitivamente jaló de mi mano a través del plástico de la bolsa. Solté la bolsa de inmediato y retrocedí. «Algo me agarró», les dije a mis compañeros. Esteban tomó un palo que traíamos en el camión y empujó la bolsa. Se abrió un poco, y de adentro rodó la misma muñeca que habíamos tirado en el relleno sanitario hacía 2 horas. La misma muñeca con el mismo vestido blanco sucio. Era imposible, pero ahí estaba. «Nos vamos ahora», ordenó Esteban. Los 3 subimos al camión y nos fuimos dejando esas últimas bolsas ahí. Durante el resto de la ruta ninguno habló. Cuando terminó nuestro turno a las 6 de la mañana, reportamos al supervisor que había una casa en nuestra ruta con basura extraña y que necesitábamos que alguien más se encargara. El supervisor nos miró raro, pero anotó la dirección. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, le pregunté al supervisor qué había pasado con esa casa. Él frunció el ceño. «¿De qué casa hablas? No tengo ningún reporte tuyo de ayer». Le mostré la dirección anotada en mi libreta. El supervisor revisó su computadora, revisó otra vez, y luego negó con la cabeza. «Aquí no hay nada registrado. Y créeme, si me hubieras pasado un reporte así, lo recordaría». Yo sabía perfectamente que sí se lo había entregado. Incluso recordaba cómo lo escribió en la hoja. Pero él insistía en que jamás recibió nada. Pensé que quizá estaba cansado, así que decidí investigarlo por mi cuenta. Esa tarde, antes del turno, pasé por la calle para ver la casa con luz de día. Cuando llegué, todo parecía normal, demasiado normal. La casa seguía ahí, igual que la noche anterior, pero algo no cuadraba. Las ventanas estaban totalmente cerradas por dentro, selladas con tablones viejos, como si nadie hubiera entrado ni salido en años. La fachada estaba más deteriorada de lo que recordaba, y en la puerta había un cartel viejo, casi borrado, que decía «No pasar» en letras rojas ya desteñidas. Toqué la puerta para ver si alguien vivía ahí. Nadie respondió. Justo cuando me estaba por ir,
La vecina de al lado abrió su reja y me llamó. ¿Otra vez ustedes con esa casa?, me preguntó. ¿Otra vez?, respondí confundido. La señora suspiró. Siempre vienen los de basura a preguntar. Cada cierto tiempo, alguien pasa en la madrugada y ve cosas raras allí. Pero esa casa lleva años vacía. Desde aquel incidente. Quise preguntarle más, pero la señora solo negó con la cabeza, como si hubiera dicho demasiado. No insistí. Esa misma noche busqué en internet. Encontré una sola nota vieja, mal escaneada. Al parecer, la casa llevaba deshabitada muchos años porque la familia que vivía allí abandonó el lugar de un día para otro. No hubo investigación ni explicación, solo rumores de que algo pasó adentro. Le conté todo a Esteban y a Rubén. Rubén pidió su cambio de turno ese mismo día. Ya no quería trabajar de noche. Esteban y yo seguimos en la madrugada, pero desde entonces evitamos esa calle. Le pedimos al supervisor modificar nuestra ruta, y esta vez no puso objeción alguna, como si intuyera que era mejor no preguntar. Han pasado 7 meses y no he vuelto a escuchar ese sonido ni a ver nada fuera de lo normal, pero cada vez que levanto una bolsa en una calle oscura, y escucho aunque sea un roce dentro del plástico, se me eriza la piel. Aprendí que hay basura que no deberíamos recoger, direcciones que es mejor dejar pasar, y cosas que quizá deberían quedarse ahí donde alguien decidió tirarlas, porque tarde o temprano, intentan volver. Continuamos con la segunda historia. Nunca voy a olvidar aquella noche. A veces pienso que si hubiera pedido el turno de la mañana, o si hubiera cambiado mi día libre, nada de esto habría pasado, pero no. Ahí estaba yo, empapado por una lluvia fría, que parecía caer desde todos los ángulos, intentando terminar la ruta antes de que la tormenta empeorara. Trabajaba como recolector de basura desde hacía 3 años, y aunque ya me había acostumbrado a los olores, al cansancio y a los turnos nocturnos, jamás me había enfrentado a algo como lo que ocurrió aquella madrugada. Apenas subí al camión, noté un ambiente extraño entre mis compañeros. Tomás, el conductor, no hablaba mucho, pero esa noche estaba más serio que de costumbre. Y Ángel, que siempre hacía chistes para animar el turno, llevaba todo el viaje mirando por el espejo retrovisor como si esperara algo. Yo me acomodé en el asiento de atrás, sacudiendo el agua que se me había filtrado por la capucha, y pregunté qué pasaba. ¿No escuchaste lo que dijeron en la base?, me contestó Tomás, sin apartar la vista del parabrisas. Ayer, otra vez vieron luces por la zona industrial. Un camión sin placas, sin identificación. Algunos dicen que es ese camión. No hizo falta que dijera más. Todos sabíamos a qué se refería. El camión que había desaparecido hacía años, junto con toda su tripulación, en una noche igual de lluviosa. Nadie supo qué pasó. No encontraron restos. No encontraron nada. Solo rumores, suposiciones, versiones que nunca encajaron. Era uno de esos temas que todos evitábamos mencionar en voz alta. No por miedo a fantasmas, sino porque hacía sentir demasiado presente la fragilidad de nuestro trabajo. Podía salir una noche como cualquier otra, y no volver. Esas cosas las inventa la gente aburrida, dije, intentando sonar natural. Seguro era una camioneta vieja, o un camión de otra empresa. Ángel negó con la cabeza. Dicen que lo vieron seguir exactamente la ruta que tenía marcada aquel camión, la misma, y que iba a oscuras, sin faros, sin nada. Quise pensar que era una exageración, pero la inquietud quedó flotando en la cabina. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera atravesarlo, y la zona industrial se extendía delante de nosotros, oscura, silenciosa, y llena de techos metálicos que resonaban con cada gota. Llegamos al primer punto de la ruta y bajamos del camión. El aire era tan frío que sentí cómo me mordía la piel. Las calles estaban desiertas, excepto por un perro flaco que nos miraba desde lejos. Completamos el contenedor, subimos de nuevo, seguimos hacia el siguiente, todo normal, al menos por un rato. Cerca de las 2 de la mañana, mientras avanzábamos por una avenida larga rodeada de naves abandonadas, Tomás frenó bruscamente. ¿Qué pasó?, pregunté, agarrándome del asiento. Él señaló hacia adelante.
A unos 200 metros, entre la cortina de lluvia, se veía la silueta inconfundible de un camión de basura. Iba en nuestra dirección, pero muy despacio, tan despacio que parecía deslizarse más que avanzar. Debe ser otro equipo, dije, aunque algo en mi voz sonó débil incluso para mí. Tomás encendió las luces altas. El camión de adelante no respondió. No encendió faros, no aceleró, no se desvió, solo siguió avanzando con ese movimiento casi flotante. ¿Ese camión tiene las luces apagadas?, preguntó Ángel. No solo tenía las luces apagadas. Al observar mejor, me di cuenta de que estaba completamente a oscuras. No había faros delanteros, ni luces traseras, ni destellos de freno. Nada. Era como si fuera una sombra sólida, recortada por la poca iluminación que quedaba de los postes. Tócala, ordenó Tomás, mientras avanzaba un poco más, y hacía un par de llamadas con la bocina. El camión siguió adelante, ignorando todo, y de pronto, giró hacia la derecha, entrando a una calle que ya no formaba parte de ninguna ruta operativa. Era un camino viejo, que llevaba hacia un sector clausurado de la zona industrial. No podemos seguirlo, dije de inmediato. De verdad. Vámonos. Pero Tomás ya estaba girando el volante. No sé si fue curiosidad, presión o miedo disfrazado de valentía, pero tomó la misma calle. A medida que avanzábamos, la señalización desaparecía. La calle era más angosta, y el pavimento estaba agrietado. Los galpones eran más viejos, algunos sin puertas, otros quemados, todos con un eco extraño que la lluvia deformaba. Ese camión no está encendido, murmuró Ángel, y lo entendí entonces. No se escuchaba el motor, no había vibración metálica, ningún rugido diésel, nada. Era imposible que un camión de ese tamaño se moviera así, tan silencioso, como si lo empujara el viento. Tomás, dije, tragando saliva. Vamos a regresarnos. Antes de que él pudiera contestar, el camión de adelante se detuvo, de golpe, en medio de la calle, como si hubiera chocado contra algo invisible. Tomás frenó en seco. El otro camión estaba ahí, inmóvil, oscuro, mojado por la lluvia, y ahora que estábamos más cerca, pude distinguir detalles que hicieron que se me helara la sangre. El número pintado en la parte trasera, lo reconocí al instante. Era el número del camión desaparecido. No puede ser, susurró Ángel, pero lo era. El camión, que llevaba años desaparecido, estaba ahí, delante de nosotros. Íntegro, mojado, real. No se bajen, dijo Tomás de inmediato. El parabrisas de aquel camión estaba completamente oscuro, cubierto de una capa de suciedad que no dejaba ver el interior. El metal tenía un color extraño, como si hubiera sido corroído por el tiempo y luego repintado con sombras. Y lo peor era que no había huellas recientes en el suelo, no había marcas de llantas en la lluvia. Era como si hubiera aparecido ahí. Una puerta se abrió de golpe, no la nuestra, la del camión de adelante. El sonido metálico rebotó en todo el callejón. La puerta del conductor quedó entreabierta, oscilando apenas con el viento. Nos está invitando, dijo Ángel en un hilo de voz. Tomás comenzó a retroceder lentamente, pero entonces, las luces de nuestro propio camión parpadearon. 1, 2, 3 veces, y todo se apagó. Motor, panel, focos, radio, todo murió en un segundo. Quedamos sumergidos en una oscuridad completa, con el sonido de la lluvia golpeando cada superficie alrededor. Intenté encender mi linterna del móvil, pero la pantalla se quedó en negro. Lo mismo les pasó a los otros dos, como si algo estuviera absorbiendo la energía de todo. Escuchamos un ruido, un golpe. Algo cayó del camión de adelante. Después, otro golpe, y otro, y otro. Eran pasos, pesados, lentísimos, y no bajaban por la puerta abierta. Sonaban como si caminaran por dentro del camión, de un lado al otro, aplastando botellas, restos, metal. Algo respiró. No puedo olvidarlo. Esa respiración no era humana, no era un animal, era algo húmedo, irregular, como si aspirara desde muy adentro, como si hubiera estado vacío durante años y recién ahora intentara llenarse. Tomás, susurré, temblando, pero Tomás no respondió. Lo miré. Estaba rígido,
con la vista fija hacia el frente, como si hubiera visto algo detrás del parabrisas. Ángel lo tocó en el hombro. Tomás cayó hacia adelante, se desmayó completamente, y entonces vimos el parabrisas del camión desaparecido. Una silueta se marcó por dentro. Una mano, o algo parecido a una mano, pero estaba deformada, alargada. Golpeó el vidrio, suave, luego más fuerte, y dejó grietas. Tenemos que salir de aquí, dije, abriendo la puerta con todas mis fuerzas. Ángel y yo salimos bajo la lluvia torrencial. Corrimos hacia atrás, sin mirar al camión desaparecido, pero lo escuchamos. Escuchamos cómo algo bajaba finalmente de la cabina, algo que arrastraba los pies, que dejaba un sonido viscoso al tocar el suelo mojado. Corrimos por la calle como locos. No nos detuvimos hasta llegar a una nave abandonada donde pudimos refugiarnos. Llamamos a la base desde un teléfono fijo oxidado que encontramos dentro. No sé cuánto tardaron en llegar, pero cuando volvimos al lugar, ya no había nada. Ni el camión que vimos, ni nuestro camión, ni Tomás. Desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. La empresa dijo que probablemente nos confundimos por la tormenta, que nuestro camión fue robado, y que Tomás seguramente huyó o tuvo un accidente. Pero yo sé lo que vi, y Ángel también, aunque ya no hablamos del tema. No podemos. Hay noches en las que creo escuchar el motor apagado de aquel camión acercándose a mi calle, sin luces, sin faros, sin vida, pero moviéndose, siempre moviéndose, como si siguiera una ruta que nunca terminó, y siento que un día volverá por nosotros. Vamos con la tercera historia. Mi nombre es Javier, pero todos me dicen el Grillo, porque soy el más flaco del turno. Llevo casi 14 años en el servicio de limpia aquí en la ciudad, en la Ruta 3. La gente nos ve como si no estuviéramos, pero nosotros somos los que hacemos que la ciudad no se ahogue en su propia mugre. Este trabajo no es fácil, no por el olor al que te acostumbras, sino por el horario. Trabajamos cuando todo el mundo duerme, entre las 3 y las 7 de la mañana, y a esas horas, las calles están vacías, y el silencio te hace oír cosas que no existen. Normalmente, voy con mi equipo, el chofer, Lalo, y 2 campaneros más, el Rata y yo. Pero un martes, todo se fue al traste, el camión grande se descompuso de la transmisión, y Lalo y el Rata se reportaron enfermos. El jefe me dijo, Grillo, hoy te tocó solo, te llevas al camión viejo, solo cubre las colonias importantes, y luego la metes a mantenimiento. Ese camión es un modelo ochentero, sin compactadora automática, con un volteo manual, y que hace un ruido infernal. Trabajar solo en esa cosa, en la madrugada, es lo peor. Pero necesitaba el día de trabajo, así que acepté. Eran las 3:45 de la mañana cuando empecé. Solo, en la cabina de ese camión. Me puse mis guantes gruesos, y empecé la ruta. Las primeras 10 calles fueron normales. Bolsas ligeras, cartón, el olor usual. El trabajo es mecánico. Pones la bolsa al hombro, la tiras a la caja, y sigues. Pero fue en la colonia San Isidro, una zona de casas grandes y bonitas, donde todo se puso raro. Llegué a la esquina de Naranjos y Fresno. Ahí había una sola bolsa de basura. Era una bolsa de plástico negra, de esas gruesas, pero era increíblemente pesada. No pesada de que tuviera algo de metal, sino pesada de una forma extraña, como si estuviera llena de tierra húmeda o algo así. La levanté, bufando. No olía a nada, lo cual era raro. Solo la noté muy fría y húmeda al tacto, aunque la noche estaba seca. La eché al camión, haciendo el ruido de metal. Me limpié el sudor y seguí mi camino, pensando que la gente de esa colonia tiraba las piedras que le sobraban del jardín. Avancé 3 cuadras, paré en la siguiente esquina obligatoria. Y ahí estaba, exactamente la misma bolsa, negra, gruesa, amarrada con el mismo nudo perfecto, y tirada justo donde la había encontrado antes. Me quedé helado. No puede ser. Revisé mis notas. Estaba en la ruta correcta. En la siguiente sección, me bajé, nervioso. Me acerqué a la bolsa, la pateé suavemente. El peso extraño era idéntico. No olía a nada,
y se sentía igual de húmeda y fría. Es una coincidencia estúpida. Alguien compró el mismo paquete de bolsas y las dejó iguales, me dije, tratando de sonar lógico. La tuve que levantar. Y al hacerlo, sentí una cosa. Al tomarla, la bolsa no se moldeó a mi agarre. Se sentía como si tuviera una forma interna, como si estuviera llena de algo que no era flexible, pero que no era duro. Y cuando la eché a la caja, en lugar del golpe de la basura normal, solo escuché un sonido sordo, como el de algo muy denso chocando contra el metal, seguido de un suspiro muy débil, como si el aire saliera de algo muy apretado. Me subí a la cabina, temblando. Conduje como alma que lleva el diablo. 2 cuadras más adelante, esquina de Limones y Ciprés. Ahí estaba, la tercera bolsa, idéntica, en el mismo lugar. En ese momento, ya no era una coincidencia, era una burla, no quería tocarla. Me quedé parado en medio de la calle, alumbrando la bolsa con los faros del camión. Parecía brillar un poco en la oscuridad. Decidí no recogerla. Me dije, es solo una bolsa, la ignoro. El trabajo es solo recoger lo que la gente saca. Puse la reversa, listo para dar la vuelta y saltarme esa esquina. Pero justo cuando iba a mover el volante, el motor tosió y se apagó. Intenté encenderlo. No quiso prender. Me quedé varado, solo con esa bolsa mirándome en los faros. El miedo me hizo actuar. Me bajé, agarré una barra de metal que usamos para abrir las tapas y caminé hacia la bolsa. Tenía que ver qué demonios había dentro. Llegué a ella. Estaba quieta. La bolsa de basura más pesada y silenciosa que había visto en mi vida. La toqué con la barra. El sonido que hizo fue húmedo, no hueco. Y luego, sentí que la bolsa se movía, no que rodara, sino que se expandía 1 centímetro, como si tomara aire. Mi respiración se cortó. Dejé caer la barra y corrí de vuelta a la cabina. Abrí el motor y manipulé el cableado, con las manos temblando, hasta que el camión encendió con un estruendo terrible. Pisé el acelerador y me fui de ahí, dejando la bolsa tirada. No me importó el trabajo. Llegué al patio central cuando apenas estaba amaneciendo. Estaba blanco y sudando frío. Mi compañero, el rata, que ya había llegado, me preguntó qué me pasaba. No le dije lo de las 3 bolsas, solo le conté lo pesado y solo que era trabajar. Ah, ya se dijo, sin dejar de tomar su café. ¿Te tocó la carga que se repite? Me quedé pasmado. ¿Qué? Sí, dijo el rata, rascándose el bigote. En esa ruta, la vieja, si trabajas solo, sale. Es una bolsa. La tiras y a las 3 cuadras está de nuevo. Es pesada, fría, y nunca huele. El que la recoge se la lleva a casa, dicen. ¿Y qué es?, le pregunté, con la voz apenas audible. No sé. Don Beto, el chofer viejo, decía que es el cansancio de la gente. La basura que la gente tira, pero que no se quiere ir. Es el peso de la noche. Esa explicación me heló más que cualquier fantasma. La carga que se repite, la que se niega a que la olvides. Desde esa noche, nunca he vuelto a trabajar solo. Y ahora, cuando recojo una bolsa que siento muy pesada y silenciosa, no la toco. Hago que mi compañero, el rata, la levante. Él no sabe lo que le pido, pero yo sí. Y en esos momentos, no pienso en lo que la gente tiró. Pienso en lo que la basura decidió no soltar. Sé que esa carga me está esperando en alguna esquina, y solo necesita que el camión viejo se apague para que me toque. Historia 4. Llevo 8 años en esto, desde que tenía 23. Soy Jorge Navarro, y trabajo en la recolección nocturna aquí en Puebla, zona centro histórico. La gente siempre me pregunta si no me da miedo andar por las calles a esas horas. Y yo siempre respondo lo mismo. Después de tantos años te acostumbras, o eso pensaba hasta hace 3 meses, cuando empezó lo de la casa de la calle 3 Norte. Todavía no sé bien qué fue lo que pasó, pero lo que sí sé es que hay cosas que simplemente no tienen explicación, y es mejor dejarlas así. Mi compañero de ruta es Salvador, todos le decimos Chava. Él lleva como 20 años en esto, conoce la ciudad de noche mejor que nadie. Manejamos un camión viejo, modelo 2008, que hace un ruido horrible pero funciona. Nuestra ruta cubre como 30 cuadras del centro.
Empezamos a la 1 de la mañana y terminamos cerca de las 5. Es un trabajo duro pero honesto. Y la paga no está mal. El tema empezó un lunes a mediados de agosto. Íbamos por la 3 Norte como siempre. Es una calle con negocios abajo y departamentos arriba, bastante transitada de día pero muerta de noche. Esa madrugada, cuando llegamos a recoger frente a una tlapalería que siempre saca como 3 bolsas, había solo una bolsa chica, pero lo que me llamó la atención fue que estaba amarrada con un moño rojo, como de regalo. Qué curioso, le dije a Chava mientras la recogía. La bolsa pesaba poco, casi nada. La abrí por curiosidad. Algo que normalmente no hago, pero ese moño rojo me dio curiosidad. Adentro había solo un cuaderno viejo, de esos de pasta dura que usaban antes en las escuelas. Lo saqué y lo hojé. Estaba lleno de dibujos a lápiz, dibujos de una casa, siempre la misma casa vista desde diferentes ángulos. Algunos dibujos tenían fechas. Los más viejos eran de 1987. A ver, déjame ver, dijo Chava. Se lo pasé, y él lo revisó con más cuidado. Estos dibujos son buenos, quien los hizo tenía talento. Los dibujos realmente eran detallados. Podías ver cada ventana, cada puerta, hasta las grietas en las paredes. En la última página, había una nota escrita con letra temblorosa. No puedo dejar de verla. Me llama todas las noches. Ya no aguanto más. Perdónenme. Nos miramos incómodos. Esto parece de alguien que no estaba bien de la cabeza, dijo Chava cerrando el cuaderno. Tenía razón, pero algo en esos dibujos me inquietaba. La casa que dibujaban se me hacía familiar, como si la hubiera visto antes. ¿Y si esto es importante? ¿Y si deberíamos reportarlo?, le pregunté. Chava se encogió de hombros. ¿Reportar qué? ¿Un cuaderno viejo en la basura? Ni modo que vayamos con la policía con esto. Tiré el cuaderno de vuelta en la bolsa y la aventé al camión. Seguimos con nuestra ruta, pero durante el resto de la noche, no pude dejar de pensar en esos dibujos, en esa casa tan detalladamente dibujada, en esa nota de despedida. Cuando terminamos el turno y regresé a mi casa, no pude dormir bien. Soñé con esa casa del cuaderno. Me veía parado afuera mirando las ventanas. El martes en la noche, cuando pasamos de nuevo por la 3 Norte, había otra bolsa con moño rojo en el mismo lugar. Otra vez, dije señalándola. Chava frunció el ceño. Qué raro. Esta vez, él la recogió y la abrió. Adentro, había fotografías viejas, como de los años 80 por la calidad y los colores desteñidos. Eran fotos de una familia, papá, mamá y 2 niños. Estaban en diferentes lugares, en un parque, en una sala, en un patio, pero lo perturbador era que en cada foto, alguien había tachado con plumón negro las caras de todos excepto la de uno de los niños. Un niño como de 8 años. Y detrás de cada foto, había una palabra escrita. Solo, abandonado, olvidado, invisible. Las últimas 3 fotos mostraban al mismo niño, ya más grande, como adolescente, parado frente a una casa. Era la misma casa de los dibujos del cuaderno. Esto se está poniendo raro, dijo Chava. Alguien está dejando esto específicamente para que lo encontremos. Miré alrededor de la calle. Todos los negocios estaban cerrados. No había nadie en las ventanas de los departamentos de arriba. ¿Quién sería? ¿Y por qué?, pregunté. Chava metió las fotos de vuelta en la bolsa. No sé, pero no me gusta. Vámonos. Los siguientes 3 días no hubo nada. La tlapalería sacaba su basura normal, y nosotros la recogíamos sin problema. Pensé que tal vez había sido solo una coincidencia rara, alguien limpiando cosas viejas de su casa, pero el sábado apareció una tercera bolsa con moño rojo. Esta vez no estaba frente a la tlapalería, estaba frente a nosotros cuando doblamos en la calle, justo en medio de la banqueta como si alguien la hubiera puesto ahí segundos antes. Chava detuvo el camión, y nos quedamos viendo la bolsa desde la cabina. No quiero abrirla, dijo Chava. Yo tampoco quería, honestamente, pero teníamos que recogerla. Era nuestro trabajo. Me bajé y caminé hacia la bolsa. Cuando me agaché a recogerla, escuché algo. Venía de uno de los edificios de departamentos. Era como un llanto suave, de alguien llorando en una de las ventanas del segundo piso.
Miré hacia arriba tratando de identificar de qué ventana venía. Había una ventana con la luz apagada de donde parecía venir el sonido. Vi una silueta ahí parada, mirando hacia abajo, mirándome. No podía distinguir la cara, pero la figura era de alguien delgado, como de un niño o adolescente. Levanté la mano en un saludo tímido, pero la figura no se movió. Solo se quedó ahí observándome. «Jorge, vámonos», me gritó Chava desde el camión. Agarré la bolsa rápido y subí. Mientras nos alejábamos miré por el espejo lateral. La figura seguía en la ventana, inmóvil. «Había alguien viéndonos desde un departamento», le dije a Chava. «Probablemente el que está dejando estas bolsas». Chava aceleró un poco más de lo normal. «Ábrela cuando lleguemos al siguiente punto». 3 cuadras después nos detuvimos y abrí la bolsa. Adentro había un sobre manila viejo, y dentro del sobre había recortes de periódico. Los extendí sobre el asiento. Eran noticias de hace como 30 años sobre una casa en la 3 Norte, donde había ocurrido algo. Las noticias no daban muchos detalles, pero mencionaban tragedia familiar, investigación en curso, menor desaparecido. Había también una foto adjunta a uno de los recortes. Mostraba la fachada de la casa de las noticias. Era la misma casa de los dibujos, la misma de las fotografías, y había una dirección, 3 Norte número 427. «Esa dirección está en nuestra ruta», dijo Chava. «Pasamos por ahí todos los días. Ambos sabíamos que teníamos que ir a verla aunque ninguno quería hacerlo. Manejamos hasta el número 427. Era un edificio de 3 pisos. Viejo pero aparentemente habitado. En la planta baja había un local comercial cerrado. Arriba se veían ventanas con cortinas. «No parece nada del otro mundo», dije, pero cuando miré al segundo piso, la misma ventana desde donde había visto la figura antes, ahora tenía la luz encendida, y podía ver claramente a alguien parado ahí, mirando hacia nuestro camión. Era un joven, delgado, vestido con ropa que parecía vieja. No se movía, solo nos miraba con una expresión que no pude descifrar desde la distancia. Chava también lo vio. «Es él, el que está dejando las bolsas». Nos quedamos ahí parados como 2 minutos, nosotros mirándolo y él mirándonos. Luego, lentamente, el joven levantó la mano y señaló hacia abajo, hacia la entrada del edificio. «¿Quiere que subamos?», susurré. Chava negó con la cabeza. «Ni madres, nos vamos». Pero antes de que pudiéramos arrancar, vimos que la puerta de entrada del edificio se abrió sola. No había nadie visible abriéndola. Simplemente se abrió de par en par. Desde adentro salía una luz tenue. «Esto no está bien», dije. Chava ya estaba arrancando el camión cuando escuchamos un grito. Venía del departamento, de la ventana donde estaba el joven. No era un grito de dolor. Era más bien de desesperación, como alguien pidiendo ayuda. Chava detuvo el camión. Nos miramos. «No podemos ignorar eso», le dije. «¿Y si alguien está en problemas?». Chava suspiró. 5 minutos. Entramos. Vemos qué pasa. Y nos vamos. Nos bajamos del camión y caminamos hacia la entrada abierta del edificio. Adentro había un pasillo con escaleras. Todo estaba muy viejo, con papel tapiz despegándose de las paredes y olor a humedad. Subimos al segundo piso con nuestras linternas. Había 3 puertas, una de ellas estaba entreabierta. «Ahí», señaló Chava. Nos acercamos con cuidado y empujé la puerta para abrirla más. El departamento estaba vacío. No había muebles, no había nada en las paredes, solo polvo en el suelo y ventanas sucias. Pero en medio de la sala había algo. Era una pila de bolsas negras con moños rojos. Debían ser como 20 bolsas amontonadas, y parado junto a ellas, dándonos la espalda, estaba el joven que habíamos visto en la ventana. «¿Está bien?», le pregunté con voz temblorosa. El joven no respondió, ni se movió. Chava dio un paso hacia él. «Oiga, ¿necesita ayuda?». Cuando Chava estaba como a 2 metros, el joven habló sin voltear. «Nadie recoge mi basura. Llevo 30 años sacándola y nadie la recoge. ¿Por qué nadie recoge mi basura?». Su voz era extraña, como si viniera de muy lejos. «Nosotros somos recolectores. Podemos recogerla», le dije tratando de sonar calmado. Él negó con la cabeza lentamente.
No pueden recogerla. Nadie puede. Es demasiado pesada. Finalmente se volteó. Lo que vi me hizo retroceder hasta chocar con la pared. Su cara estaba descompuesta. No de forma horrible como en las películas, sino de forma sutil y perturbadora. Sus ojos estaban hundidos, su piel demasiado pálida, su boca ligeramente torcida, pero lo peor era que podía ver a través de él. Literalmente, era semitransparente, como una imagen proyectada. Yo solo quería que alguien supiera que estoy aquí, dijo. Que alguien viera lo que dejé, que alguien recordara. Chava me jaló del brazo. Nos vamos. Ahora. Salimos corriendo de ese departamento. Bajamos las escaleras tropezándonos. Llegamos al camión, y Chava arrancó a toda velocidad. No hablamos durante el resto del turno. Cuando terminamos, antes de irnos a nuestras casas, Chava me dijo: no vamos a hablar de esto con nadie. Nadie nos va a creer, y solo nos van a pensar locos. Han pasado 3 meses. Chava y yo seguimos trabajando la misma ruta, pero ahora pasamos rápido por esa cuadra. Ya no aparecen más bolsas con moños rojos. Pero a veces, cuando paso frente al 427, miro hacia arriba y veo la ventana del segundo piso. Y juro que veo una silueta ahí parada, observando, esperando que alguien más recoja la basura que dejó hace 30 años. Una basura que nunca va a desaparecer porque no es basura real. Son recuerdos. Es dolor. Es la evidencia de una vida que nadie notó que se estaba apagando. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.